Bueno, continuando con la modalidad, mi idea hoy es entrar técnicamente a lo que es el contrato y empezar a hacer un análisis jurídico de esta figura. En este sentido, conviene empezar por la definición que trae el Código Civil y Comercial de contrato y dice: contrato es el acto jurídico por el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. De esta definición conviene empezando a hacer una distinción. La primera, el concepto de acto jurídico que trae la definición y que la diferencia del 1137 del Código de Vélez. Y la segunda, hablar qué es lo que se crea con un contrato. En lo que hace a la primer aspecto, después voy a entrar, pero antes quería hacer referencia a esta idea de crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. La posibilidad de actuación que el contrato da es absolutamente amplia y, en definitiva, no solo crea, como alguna duda generaba el 1137, sino que también regula, modifica o transfiere o extingue ¿qué? Relaciones jurídicas patrimoniales, es decir, derechos y obligaciones que tienen la particularidad de ser patrimoniales. Es decir, para diferenciarlo claramente, el matrimonio, por disposición legal y por la intención de los legisladores, también es un acto jurídico bilateral que crea, modifica o extingue no ya relaciones jurídicas patrimoniales, sino relaciones jurídicas familiares. Entonces, porque el propio legislador así lo decidió, trata de sacar el ámbito patrimonial de esa relación jurídica. En cambio, cuando hablamos de contratos, de lo que estamos hablando fundamentalmente son de derechos patrimoniales y cómo esos derechos patrimoniales pueden ser transados entre las partes, entre las personas, y pueden tener un fin determinado. Ahora, el aspecto al cual yo me voy a referir ahora, y que para mí tiene una trascendencia fundamental en la materia contractual, es esta idea del contrato como acto jurídico. La propia definición del artículo dice que el contrato es el acto jurídico. ¿Qué implica esto? La definición del artículo 259 del Código Civil y Comercial dice que acto jurídico es el acto voluntario lícito. Entonces, cuando hablamos de contrato, estamos hablando necesariamente de un acto voluntario lícito. ¿Y por qué es tan importante esta idea de acto voluntario? Porque en definitiva es la base del contrato y se manifiesta en dos principios que surgen de esa voluntariedad. Por un lado, la libertad de contratar y por otro lado, la libertad contractual. Tan voluntario es el contrato que el principio de libertad de contratar establece que yo contrato si quiero, con esa arbitrariedad, si se quiere. No, nadie me puede imponer a mí la decisión de contratar. Si existen de alguna manera algún tipo de situación o relación jurídica por la cual yo me veo constreñido a celebrar un acto que se parece a un contrato, en realidad va a ser un acto que se parece a un contrato, pero no va a ser un contrato.
Y esto tiene que quedar absolutamente claro. Para que el contrato exista, se tiene que partir de la decisión individual de la parte de decidir si quiere o no contratar. Ahora, tradicionalmente ha existido estos dos principios, libertad de contratar y el de libertad contractual. En este segundo aspecto es donde aparece, quizá de manera más clara y evidente, cómo los tiempos modifican las cosas. Y el segundo aspecto, que en el origen de los contratos y como ha sido consagrado en el Código Napoleón de 1804 y en nuestro Código Civil y en todas las legislaciones en cuanto a la posibilidad cierta que el contrato otorga de decidir cuáles son los términos que establecemos, cómo satisfacemos las necesidades, es donde en la actualidad este concepto tiene más dudas. Ahora, cuidado, nosotros debemos tener presente que el Código Civil y Comercial tiene como base este contrato discrecional y que en definitiva la posibilidad de acordar los términos y las condiciones particulares para satisfacer esa necesidad particular sigue existiendo. Eso no significa que no veamos la realidad y que nos encontremos que en la actualidad la inmensa mayoría de los contratos no son discutidos de esta manera, sino que hay una parte que establece o preestablece las reglas del acuerdo unilateralmente. Es lo que el Código ha consagrado como contratos sujetos a cláusulas predispuestas, en donde una sola de las partes establece los términos y la otra decide, y esto que sigue vigente, decide si quiere o no celebrar ese acuerdo. Ahora, atención con esto, porque en definitiva, esto no hace desde mi punto de vista a un tipo contractual particular, sino una manera concreta de celebrar contratos, que resulta en definitiva de la evolución de las sociedades y que en definitiva celebrar contratos discutiendo cada una de las condiciones en la actualidad atenta contra la celeridad en el tráfico, produce mayores gastos, etcétera, que hacen que no se utilice esa vía o ese método. Por supuesto que el código tiene los remedios y no permite que el predisponente establezca cualquier tipo de regla. Para eso existen el concepto de cláusulas abusivas y la posibilidad de limitar a quien predispone los términos del acuerdo, evitando que se aproveche de su situación para establecer cláusulas que mejoren injustificadamente su posición con respecto al adherente o que agrave la posición del adherente y lo prive del ejercicio de derechos que son básicos. Asimismo, el mismo artículo 988 plantea la existencia de cláusulas sorpresas que no son esperadas en la inteligencia de ese contrato. Entonces, la solución que la ley encuentra es fundamentalmente la anulación de esas cláusulas que se consideran abusivas y, si hace falta, será el juez quien integrará ese contrato, es decir, lo completará para que puedan cumplirse con las pautas de ese
Entonces, si bien en algún aspecto el contrato clásico tiene algún tipo de embate o no se cumple tal cual estaba pensado en un primer momento, eso no significa en absoluto que no exista este contrato discrecional y que la autonomía de la voluntad no resulte ser trascendental en el acuerdo. Ahora, si uno se pone a pensar un poquito en materia contractual, se va a encontrar que el Código Civil y Comercial, en estos artículos primeros dedicados a la materia contractual, establece una serie de reglas o principios que necesariamente se basan en este concepto de autonomía de la voluntad y de la voluntariedad de las partes que deciden contratar. En efecto, una de las consecuencias indiscutibles de la celebración de un contrato son, por un lado, el efecto vinculante o obligatorio de los contratos y, por otro lado, el efecto relativo de los contratos. Estos dos efectos resultan ser comunes a absolutamente todos los contratos y tienen su origen en la autonomía de la voluntad. Dice el artículo 959, efecto vinculante. Todo contrato válidamente celebrado es obligatorio para las partes. Su contenido solo puede ser modificado o extinguido por acuerdo de partes o en los supuestos en que la ley lo prevé. ¿Por qué digo que es en definitiva autonomía de la voluntad? Porque uno tiene que entender que si yo hoy me comprometí a hacer algo, mañana no puedo desdecirme y decir que no lo voy a cumplir. Ahora, ¿por qué? Porque en definitiva, hoy quise eso y nadie me obligó. Es la autonomía de la voluntad quien me permitió hacer o decidir comprometerme. Y teniendo en consideración que el contrato es un acto jurídico bilateral, es decir, que necesita de la participación de dos o más partes para su perfeccionamiento, nosotros también tenemos que entender que al momento en que yo digo quiero algo, estoy generando en el otro la expectativa de cumplimiento. Entonces, es la autonomía de la voluntad el primer paso para la celebración de ese contrato, y para darle eficacia al instrumento, necesariamente tengo que hacer que esa frase que es todo contrato válidamente celebrado es obligatorio, tenga algún elemento que lo transforma en real. Acá es como nosotros tenemos que estudiar esta materia y la importancia que tienen las anteriores en el estudio. ¿Qué quiero decir? ¿Cómo es que el código establece que ese acuerdo celebrado es obligatorio? No nos va a quedar más remedio que ir a la parte de obligaciones y buscar en lo que antes era el artículo 505 y hoy es el 730, acerca de los efectos que genera el contrato y en particular en las obligaciones, y en particular el efecto que genera para el acreedor esa obligación. Y dice el 730, efectos con relación al acreedor. La obligación da derecho al acreedor a emplear los medios legales para que el deudor le procure aquello a que se ha obligado, hacérselo procurar por otro a costa del deudor, obtener del deudor las indemnizaciones correspondientes. Es decir, en el momento del estudio del contrato, nosotros tenemos que ver al mismo tiempo
Las obligaciones, porque en definitiva, ya lo hemos dicho y lo reitero, el contrato no es otra cosa más que generador de obligaciones. Y eso lo vieron ustedes en la materia previa a la actual. Y ahí encontraron, en definitiva, qué clase de obligaciones existen, cómo es que se generan y qué es lo que se puede hacer para hacerlas efectivas. Entonces, necesariamente, entendiendo el derecho como un todo, tenemos que comprender que si la obligación es de dar suma de dineros, no solo tenemos que ver, por ejemplo, los artículos de compraventa, sino también, a partir del artículo 762, si no me acuerdo mal, cómo se cumplen las obligaciones dinerarias y cuáles son los derechos o las obligaciones del deudor y del acreedor, para poder entender en plenitud de qué es lo que estamos hablando. ¿Sí? El otro efecto que resulta ser absolutamente común para todos los contratos es el que se denomina efecto relativo de los contratos. Dice el artículo 1021, regla general, el contrato solo tiene efectos entre las partes contratantes, no la tiene con respecto de terceros, excepto en los casos previstos en la ley. Pocos institutos han permanecido a lo largo del tiempo sin sufrir modificaciones como este principio de efecto relativo de los contratos. Los romanos decían más o menos lo mismo. No ha sufrido grandes cambios. Ahora, ¿por qué no sufre grandes cambios? Porque en definitiva, tratándose como se tratan los contratos de derechos patrimoniales, yo con mi actuación solo puedo afectar a mi patrimonio y no al de otros. No tendría ningún valor y sería bárbaro si yo pudiese adquirir bienes y decirle al vendedor lo paga fulano. No tiene sentido. Solo mi actuación cuando genero un contrato porque quiero hace que en definitiva lo que esté poniendo en juego sea mi patrimonio y no el patrimonio de los demás. Y esto tiene que ser visto con muchísimo cuidado. Y al mismo tiempo, a mí me parece que tiene que ser leído con otro artículo que sigue, que está dentro del capítulo, que es el 1025, que dice contratación a nombre de un tercero. Quien contrata a nombre de un tercero solo lo obliga si ejerce su representación. A falta de representación suficiente, el contrato es ineficaz. Es decir, si yo decido celebrar un contrato, voy a estar poniendo en juego mi patrimonio. Ahora, puede ocurrir, y en esto el código ha hecho todo un capítulo de representación, que significa un avance muy importante, que yo no quiera o no pueda celebrar un contrato. Entonces, no puedo ser considerado un muerto civil y no celebrar nada. Entonces aparece este fenómeno representativo en donde de alguna manera se está hablando de legitimación de obrar, pero en nombre de otro. Me autorizan a obrar a nombre de otro. Y el código hace 3 calificaciones de esta representación, hablando primero de representación legal, luego representación voluntaria y en un tercer aspecto de representación orgánica. La primera y la última estamos hablando de supuestos en donde alguien no puede actuar, pero que de alguna manera se habilita a otro para actuar por ella. En el caso de la representación legal, el ejemplo más simple es el de los padres que ejercen la responsabilidad parental
en nombre de los hijos. Ese hijo, por su menor edad, no puede contratar. Sin embargo, sí van a poder contratar los padres. Pero el acto celebrado no va a repercutir en el patrimonio del padre, sino en el patrimonio del menor de edad. Los padres están legitimados a obrar por el hijo en función de esta representación legal. Y en el caso de la representación orgánica, vamos a estar hablando fundamentalmente de la representación de las personas jurídicas, que son entes ficticios en definitiva. Una persona jurídica no tiene pies ni cabeza para actuar. Sin embargo, al ser personas, pueden contraer derechos y obligaciones. Ahora, ¿quién va a contraer esos derechos y obligaciones en nombre de la persona jurídica? Evidentemente, va a ser quien está autorizado por el Estatuto Social para actuar por la persona jurídica y solamente esa persona autorizada. En el caso de la representación convencional, estamos hablando fundamentalmente del contrato de mandato, en donde normalmente, porque no quiero o no puedo celebrar un acto, le encargo a otro que realice en mi nombre y por mi cuenta un acto jurídico. Convencionalmente le pido a alguien que haga algo que va a repercutir no en el patrimonio de quien actúa, sino en mi patrimonio. Y nos vamos a encontrar entonces con esa representación voluntaria. Ahora, siguiendo con el análisis que nosotros tenemos que hacer de esta primera parte, de este primer capítulo del Código Civil y Comercial, aparece el artículo 960, que habla de las facultades de los jueces. Dice, los jueces no tienen facultades para modificar las estipulaciones de los contratos, excepto que sea pedido de una de las partes, cuando lo autoriza la ley, o de oficio cuando se afecta de modo manifiesto el orden público. Fíjense ustedes la importancia que tiene este concepto de autonomía de la voluntad, que ni siquiera los jueces pueden, en la medida que el acuerdo respete esta idea de orden público, pueden modificarlo. ¿Por qué? Porque lo que quisieron las partes resulta ser fundamental para ellas. Y si aquello que acordaron de ninguna manera afecta al orden público, ni los jueces tienen las facultades para cambiarlo. ¿Por qué? Porque es lo que quisieron las partes. ¿Se entiende entonces esta idea de autonomía de la voluntad y la importancia que tiene en la materia contractual? Por supuesto que uno tiene que ser consciente que existe este límite en cuanto a lo que se puede acordar. Y nosotros vamos a ver esta idea mucho más desarrollada en el concepto de objeto del contrato. Ahora, acá resulta trascendente tomar en consideración esta idea de que en definitiva son las partes quienes deciden qué es lo que quieren y si se respeta el orden público, no hay quien pueda modificarlo. Importancia trascendente entonces de este concepto de autonomía de la voluntad. Ahora, uno no tiene que dejar de ver el límite impuesto por el orden público, porque en definitiva es lo que se desprende del artículo 12 del Código Civil y Comercial y del capítulo 3 del título preliminar, en donde está incluido este artículo 12 del Código Civil y Comercial. Dice este artículo 12, ¿cuándo lo acordado no puede tener valor? Dice, artículo 12, orden público, fraude a la ley.
las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia esté interesado el orden público. Claramente está estableciendo un límite a la posibilidad de actuación o a la autonomía de la voluntad. Pero cuidado, que nosotros no nos tenemos que quedar con la idea de orden público como derecho positivo y nada más. Hay autores, por ejemplo, como el profesor José Tobías, que en el Código Civil y Comercial comentado de Jorge Alterini plantea este concepto de orden público, incluyéndole un alcance vinculado al conjunto de principios jurídicos que constituyen la base de la organización social y que aseguran la realización de valores que el medio social reputa como fundamentales. Es decir, este orden público es mucho más que la ley positiva y va más allá de esa ley positiva. Porque en definitiva, nosotros nos vamos a encontrar en este capítulo tercero del título preliminar conceptos como abuso de derecho, abuso de posición dominante, en donde claramente se pone un límite a la posibilidad de actuación de las personas. ¿Y cuál es ese límite? Precisamente esta idea de que no se puede hacer cualquier cosa con un contrato y que lo que se convenga convencionalmente tiene que tener el límite del orden público como un concepto más amplio que las leyes positivas. Continuando con esto, aparece en orden el artículo 961 y referido a la buena fe. Dice, los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe. Obligan no solo a lo que está formalmente expresado, sino a todas las consecuencias que pueden considerarse comprendidas en ellos, con los alcances en que razonablemente se habrá obligado un contratante cuidadoso y previsor. De nuevo, acá nos encontramos frente a una circunstancia particular que hace no solo al momento de la celebración, sino al momento en que ese acuerdo que las partes llegaron se traduce en la realidad. ¿Y por qué es importante el concepto de autonomía de la voluntad para la buena fe? Porque en definitiva uno tiene que entender que cuando celebra un contrato, se pone en relación con otro y determina cuál es el alcance de ese contrato, lo hace porque quiere y es libre de hacerlo. Ahora, en el momento de su ejecución, de llevarlo a cabo, resulta absolutamente necesario que cumpla con lo que dijo y que no quiera por circunstancias de conveniencia o por lo que fuere, cambiar esos términos que libremente acordó con el otro. Porque se va a transgredir aquello que han acordado y que libremente acordaron. Entonces, es una consecuencia lógica, absolutamente, de mi libertad de decidir si quiero o no contratar y con qué alcances contratar. Cumplir de manera cabal con lo que libremente acordé. Eso no es más que ese principio de buena fe, que rige en todo el derecho, pero que en materia contractual tiene un valor trascendental. Por último, el artículo 962 del Código pone de manifiesto nuevamente lo importante que es la voluntad y el concepto de autonomía de la voluntad para los contratos, en por lo menos los contratos discrecionales, que es lo que nosotros tenemos que analizar ahora. Dice el 962, las normas legales
relativas a los contratos son supletorias de la voluntad de las partes, a menos que de su modo de expresión, de su contenido o de su contexto resulten un carácter indisponible. ¿Qué significa esto? Que lo que vale en un acuerdo, en un contrato, es lo que las partes han establecido, no lo que la ley prevé, sino lo que las partes han establecido, y esto vale como regla general, pues como siempre hay una excepción a la regla, pero el principio general del contrato discrecional es lo que importa, lo que vale, lo que tiene que cumplirse, es el contrato tal cual las partes lo estipularon, en las condiciones que lo estipularon, porque son ellos, en definitiva, los que saben cuál es la particular relación y cómo es la mejor manera de alcanzar los objetivos que se han propuesto. Por supuesto que la excepción sigue siendo la misma, el orden público. Yo no puedo utilizar y prevalecerme de el contrato para violar el orden público o cuando en determinadas circunstancias la norma dice prevalece el orden público. Ejemplo muy simple. En los contratos de locaciones de inmuebles destinados a viviendas se establece un plazo mínimo de duración de esos contratos en nuestra legislación de 2 años. ¿Por qué? Porque en definitiva de lo que se trata y lo que se busca es garantizar al locatario que en la medida que él cumpla con sus obligaciones, nadie lo va a poder sacar de ese contrato y le da la garantía o la tranquilidad que va a tener un plazo mínimo de 2 años para vivir en ese inmueble. Es decir, no tiene ningún valor porque esta disposición se considera de orden público y está por sobre el acuerdo particular que yo celebre un contrato de locación pensando que mi hijo vuelve de estudiar en el extranjero el año que viene, entonces quiero celebrar un contrato de locación por 1 año porque después le quiero dar el departamento a mi hijo. Porque si